Bien. Menos mal, Dios, yo lo ya he pasado me he muy sacado. mal. Lo he pasado muy mal. ¿Eh? Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Todo esto luego se edita y si al final se sube el vídeo, de esto no aparecerá nada, por supuesto. Ha habido un momento de tensión muy grande, ¿vale? Que si ayer lo pasé mal con la entrevista de trabajo, creo que esta vez lo he pasado peor, ¿vale? Madre mía, pero bueno, Yo no ya sé, sabemos para la próxima, Adrián, porque habrá sí, próxima, bueno, ¿eh? tampoco sé dónde estaba el problema ni qué hemos hecho para solucionarlo, pero bueno. No tengo ni idea, pero he sudado, ¿vale? Y lo he pasado muy mal, pero me alegro, me hace mucha ilusión hablar contigo en persona, de verdad. Es como conocer no sé, alguien que admiro muchísimo. Así que, y muchas gracias por el invitarme a esta idea, que bueno, yo es que me uno un bombardeo, o sea, yo La aquí. verdad que sí, porque se lo propuse y es que no tardó ni un segundo en decirme que sí, o sea que fue muy fácil. No, porque es que a mí me va la marcha, me va la marcha. Y bueno, gracias a todos los que estáis en el directo. La verdad que por un momento pensábamos que íbamos a estar Adrián y yo aquí solos, pero no. Estamos con Cosa, muchísima cosa que gente. quizá, cosa que quizá hubiese agradecido con los problemas técnicos, no tener público, pero bueno, ahora que ya está solucionado ya puede entrar todo el que quiera, por favor, cuanto más mejor. Pero bueno, aquí estamos y venimos a hablar de una novela que ha sido trending topic cuando la estábamos leyendo. Hubo un momento en que dijimos, madre mía, deberíamos compartir qué está pasando. Un momento de tensión ahí. Pero yo no sé qué pensarás tú, pero yo la disfruté muchísimo y me daba igual lo que decían. Y a mí me pareció un novelón y yo qué sé, bueno, Totalmente. Es que además hay que decir que la idea de leerlo, tanto de leerlo yo como de leerlo luego en lectura conjunta, yo creo que salió como a mediados de mayo, que yo creo que ni siquiera había ocurrido la muerte de George Floyd, y fue luego después, cuando empezamos ya en junio, que claro, se juntó que nosotros estábamos leyendo un libro bastante polémico con todo el movimiento que surgió en ese momento, que fue un poco mal planteado, no, bueno, no sé si mal planteado o bien, pero que fue así un poco loco todo, pero bueno. sí, sí, y que, bueno, la lectura conjunta en verdad surgió a raíz de la reseña de María, de Cumbres Clásicas, ¿no? Porque recuerdo que los dos vimos la reseña de María. Yo tenía muchísimas ganas de releer la novela, tú la ibas a leer en un principio, o sea, fue una lectura conjunta muy espontánea, sin planear lo que es como mejor salen las cosas, ¿no? Y ya luego Total. se unió Aicea, luego ya Guillermo, se unió Marina y fue un grupo que lo pasamos muy bien y lo pasamos muy mal al mismo tiempo porque la historia, tela del Tela. tirón, o sea, Tela con la historia, con el contexto, con todo lo que le rodea a la historia. La verdad es que yo creo que el grupo, además de que es un tocho muy grande, con lo cual viene bien tener ayuda y apoyo moral, yo creo que nos venía muy bien también para darnos como ánimo de, venga, es verdad que este tramo a lo mejor vas a leer cosas un poco feas, pero no pasa nada, venga, que tenemos una mirada crítica, vamos a concentrarnos en eso. sí, Pero sí. bueno, Y bueno, que hubo días que teníamos que darnos un descanso porque los capítulos eran muy largos, leíamos 3 capítulos al día y eran capítulos que, pues, yo creo que superaban las 50 o 70 páginas fácilmente cada día y había días que teníamos que darnos descanso porque no dábamos de sí, porque además, como estábamos metidos en 30 lecturas más, pues claro, era imposible llevar el ritmo, ¿sabes? es verdad. Y luego Aisea estaba medio perdida, ya no sabía lo que tenía que comentar y comentaba lo que le daba la gana. Muchas veces hacía spoilers, pero te perdonamos porque eres, de verdad, qué chica más maja, lo que me río con ella. En No, fin, estuvo genial. El grupito, vamos, inmejorable. sí. Bueno, como no sé muy bien, porque luego como la parte esta de ser novatos también nos atacará al final cuando de repente nos quedemos sin tiempo o algo así, porque yo ya no veo venir. Yo Entonces, no si sé te el parece, tiempo, yo no sé si tú estás viendo el tiempo. yo no veo nada, yo no veo nada, voy a ciegas, Alejandra. En cualquier momento nos echan, o sea que... Bueno, creo que tenemos unos 45 minutos, nos da. Vale, Yo creo que nos da. vale. Pero si te parece, vamos a ir un poco como introduciendo a esta manera que
de la que vamos a hacer este vídeo, que yo comentaba antes que yo creo que tanto tú como yo seguramente queríamos hacer algo o que quedase constancia de algo en el canal de esta lectura, porque obviamente no ha Sí. sido una lectura más, ha sido una lectura que nos ha impactado y que nos ha encantado. Ujú. Y además, y claro, yo no quería hacer una reseña porque la de María me parecía que estaba muy, muy reciente, la de Cumbres Clásicas. Me parecía que iba a ser muy difícil superar, bueno, igualarlo o superarlo imposible, ¿no? Por la cantidad de Y información superarla, que me ha parece dado. que superar a María es muy, muy difícil. Hacer una reseña Sí, que de hecho recomiendo igual, que la igual, veáis porque habla muy bien. Es por imposible. eso dije, bueno, pues vamos a beneficiarnos de que la hemos leído los dos en este caso y vamos a hacer un directo que luego a lo mejor se podrá compartir por YouTube, veremos cómo hacemos, pero por darle como otro enfoque al tema. Ah, vale, gracias Adrián, creo Raquel. que Raquel está diciendo que está listo. Muy bien. Gracias, Raquel. Tú tienes muchísima más experiencia que nosotros. Gracias, ¿Eh? gracias. Siempre, Gracias. siempre tan atenta, me encanta. Es que esto es un bautizo de fuego a todas luces, vamos, pero bueno. Entonces, yo, como de formación profesional de periodista, se me ocurrió que para que no nos desviásemos mucho del tema, porque esto al final no deja de ser una charla entre dos amigos y al final podríamos irnos por los cerros de Úbeda perfectamente, digo, pues voy a hacerle unas cuantas preguntas, voy a plantear algunas cuestiones que nos dirijan un poco hacia los temas que yo creo que nos apetece comentar y más o menos le vamos a dar un poco ese formato, ¿vale? O sea que, por supuesto, los dos vamos a comentar y vamos a hablar y... Entonces, no Ah, te ¿de qué olvides libro que hablamos? Sí, te por favor, de preguntando. no se llevó. Un dato importante, lo que no se llevó. Bueno, pues eso, entonces voy a hacerle algunas preguntas y luego pues los dos iremos contestando. Entonces, la primera cuestión, porque además yo creo que aquí Alejandra tiene más que contar que yo, es cuál era tu experiencia con esta historia antes de que nos sentásemos a leerla en esta lectura conjunta. Bueno, yo es que he sido siempre una flipada de la película. O sea, recuerdo estar en tercero de carrera y yo tenía una compañera que llevaba siempre una camiseta de lo que el viento se llevó. Bueno, siempre. Lo llevaba muy a menudo. Y le dije, ¿te puedes creer que todavía no he visto la película? Y me decía, pues tienes que verla. Y recuerdo estar en periodo de exámenes, tú sabes, saturada y demás, que dije, pues yo me la veo hoy, yo no estudio. Hoy me pongo a ver la película. Es algo ligero, ¿no? Así que no te lleva mucho Sí, tiempo. y como no tiene historia, o sea, que no estaba relacionada con mi carrera tampoco, dije, pues yo me la veo. Mm, La verdad que yo antes de verla, tú sabes, que conoces lo típico, ¿no? En plan, el adiós pongo por testigo, pero yo no tenía ni idea de lo que era la película. Fueron 4 horas cortísimas. O sea, la película me flipó y dije, ¡qué peliculón! Y al año siguiente mis padres por Reyes me regalaron la edición especial del DVD que tiene un montón de documentales y ya desde entonces flipada. Veía la película todos los años. Una vez al año al menos la tenía que ver, porque si no es que no era un año. Y ya luego me compré el libro de segunda mano y, pero de hecho te estoy hablando que por lo menos 15 años, Adrián, por lo menos. Y ya el año pasado decía, tengo ganas de volver a encontrarme con esta historia. Y mi amiga Anabel me regaló el libro, me lo regaló por mi cumpleaños, creo que fue, no me acuerdo. Y como mientras estoy trabajando, la verdad, no tengo tiempo para leer, era un libro que yo estaba esperando un momento como la cuarentena. O sea, a mí me hacía falta una pandemia para leer este tochaco. Y la verdad es que desde entonces, o sea, para mí es una historia de amor. O sea, para mí la novela, la película, me encanta. Y yo no sé cómo llegaría a actuar la novela, pero para mí es como, yo qué sé, que fue como una historia de amor. O sea, la película es una historia de amor, pero mi relación con la película y la novela también lo es. Sí, yo creo que creas una relación muy intensa con esta historia, tanto para Sí, las cosas que te gustan y que te atraen como las que rechazas. Es muy intenso, es una experiencia yo creo que trasciende un poco el hecho de leer un libro o de ver una película. De hecho, por eso sigue estando considerada como la mejor película de la historia o por lo menos en el top 3 de mejor película. es que no se le puede quitar mérito a la película con independencia de toda la película, de toda la polémica, ¿no? Tú lo decías, ¿no? Cinematográficamente la película, o sea, fue una de las primeras películas en color y son 4 horas de película, o sea, no sé, no se le puede quitar tampoco mérito, ¿no? No sé, No. es mi punto de vista.
Ostras, esto es un paquete de Amazon que llega en el momento justo. Esperad un momento, por favor. Esto ya es el hecatombe. Sí, 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 te esperamos. Eh, pues como yo decía, la película no hay que quitarle el mérito que tiene, por lo menos desde mi punto de vista. Yo no sé qué opinarán la gente de que nos estáis viendo, pero, o sea, cinematográficamente la película son 4 horas en color y os doy un detalle más. Adaptar a la película no fue para nada fácil. O sea, la escena, si habéis visto la película, pero la escena en la que Atlanta está en llamas, la actriz todavía no había sido seleccionada para ser Escarlata. O sea que esa escena está grabada sin la actriz principal, que es Vivien Leigh. Y Vivien Leigh se preparó para el papel sin saber que iba a ser elegida. Se pasó casi 2 años preparándose para el papel y se presentó allí delante del director y dijo, yo soy Escarlata, y al final fue elegida. O sea que yo qué sé, mm, En fin. es que la película lo mejor. Estaba yo aquí dando datos, Adrián. Bien, bien, menos mal que te tengo porque si no, ya ves tú. O sea, tienen todo el día para entregarme el paquete y me lo entregan justo en el momento del directo. Es que además sabía que me iba a pasar, pero bueno. Como entre diario trabajo y ahora mis padres no están en casa, pues es imposible que me lo manden el otro día que no sea el sábado y bueno, un desastre. Que en Sin mi caso es problema, Adrián. Tenemos unos seguidores que son muy comprensivos. demasiado, demasiado yo creo. Que para contestar yo también a la misma pregunta, yo en mi caso sí que también había visto la película hace también por lo menos 10 años o así, estaba en la carrera, porque bueno, yo estudiaba comunicación audiovisual en ese momento y la verdad es que me sentía también mal de no haberla visto porque bueno, aunque la pueda relacionar con una historia a lo mejor un poco viejuna, quizá un poco clásica, sí que es verdad que se sabe que, hablaré de qué libros me han llegado, que me están preguntando. Que digo eso, que es una película que yo creo que cualquier estudiante de cine tenía que ver, entonces un día me la compré, me la vi y la verdad que me gustó mucho, pero yo llegué a la lectura casi, porque yo tengo un problema y es que me olvido mucho de las cosas si no las veo mucho, las películas, los libros, etcétera, yo me olvido. Entonces iban pasando cosas en la novela que yo no me acordaba, así que por una parte genial, porque sabía que me Claro, iba a gustar, o sea, sabía que era un producto que me atraía, pero por otra me iba sorprendiendo de los giros y las cosas, así que en ese aspecto, genial. pero también pienso que las personas que han visto la película y luego se acercan a la novela, hay muchas cosas de la novela, por no anticiparme, que no salen en la película. Entonces también es muy interesante, aunque la hayas visto, que leas la novela, obviamente. Totalmente. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Ya nos vamos metiendo más en la harina. De esta investigación típica que se hace cuando ya terminas un libro y te empapas un poco de la historia, descubrí que uno de los títulos que había barajado la autora Margaret Mitchell antes de poner Lo que el viento se llevó, que todos conocemos, era Mañana será otro día, ¿no? Que es otra de las frases Que míticas hubiera de... sido un buen título también. Yo creo que cualquier título habría valido, porque Lo que el viento se llevó en el fondo es un título un poco raro y al final nos hemos acostumbrado a él como si fuese lo lógico. Pero bueno, el caso es que esta frase, Lo que el viento se llevó, ella lo sacó de un poema de un poeta maldito del siglo XIX estadounidense y además él a su vez se había basado en un poema clásico de un autor romano, o sea que es una frase que tiene su historia. Y la pregunta que yo te iba a hacer es, en tu opinión, ¿qué es eso que se llevó el viento? Es decir, ¿por qué eligió este título la autora? ¿Qué se llevó el viento? Bueno, yo no sé si los que me estáis viendo, los que habéis compartido la lectura conmigo, estáis de acuerdo, pero yo creo que lo que el viento se llevó es el estilo de vida sureño, esa visión quizás un poco ingenua que se tenía de la vida en las plantaciones sureñas, que parecía que era todo como muy bonito, ¿no? Era como los dueños, las grandes plantaciones que vivían en esta visión idealizada en la que la esclavitud, si te das cuenta, no se mencionan a los esclavos en el campo para nada, ¿no? Es una visión muy, muy romántica, muy idealizada del sur de los Estados Unidos. Y yo creo que lo que el viento se llevó está muy bien representado en la figura de Ashley Wilkes, ¿no? Porque Ashley, una vez termina la guerra, no sabe qué hacer con su vida, ¿no? Y es que su espíritu,
no sé, caballerosidad sureña se ha ido también con el viento, ¿no? Que el viento representa quizás la guerra, ¿no? Y yo creo que eso se ve muy claro, ¿no? Cómo se transforma todo, los estados sureños una vez que pasa la guerra civil y lo que se lleva es ese, ¿no? Un estado de vida que ya no era posible, ¿no? Una vez perdieran la guerra, ¿no? Y para mí Ashley Totalmente. representa eso. No sé si tú estás de acuerdo conmigo. Sí. Y de hecho, el principio de la novela, que digamos que al final todos sabemos que en esta novela la guerra de secesión es como el gran hito que ocurre. Y yo creo que la novela se puede dividir como en una primera parte antes de la guerra, la parte en la que está sucediendo la guerra y luego lo que es lo Sí, que ellos sí, llaman el periodo de reconstrucción, creo que se llamó, que sí. era como la posguerra, ¿no? Y la verdad es que esa primera parte sobre cómo era la vida en Georgia antes de la guerra es casi como, te la describen casi como si fuese una película Disney. O sea, es un Sí, sí, sí. entorno en el que las mujeres eran princesas, los hombres eran caballeros, todos vivían en palacios maravillosos, en este caso mansiones, pero vamos, palaciego total. Su única preocupación era a qué fiesta tenían que ir el día siguiente. O sea, era todo una vida de lujo, de Ujú. comodidad maravillosa. ¿Qué pasa? Que se les olvida mencionar que todo eso es posible o todo eso está construido gracias a la esclavitud, ¿no? A la esclavitud, claro. Un pequeñito detalle que se les olvida mencionar, pero es verdad que realmente te plantean una especie de paraíso en tierra para ellos Claro, y porque claro, si tú lo no ves esa parte. con ingenuidad, tú dices, pues a mí me hubiera gustado vivir también en esas plantaciones, ¿no? Con esas casas blancas y los vestidos de Scarlett y las barbacoas y como que es una visión muy romántica, que yo creo que es la visión que ellos tenían de sí mismos también, que claro, que una vez que acaba la guerra y pierden, obviamente, pues todo eso acaba destrozado, ¿no? Y se lo lleva el viento y lo que se lleva el viento ya no vuelve, no puede ser de la misma manera, ¿no? No, porque cambian las reglas, lo primero, se produce la abolición de la esclavitud, con lo cual ya eso mismo que tenían es imposible, porque a partir de este momento ya si se tenían que plantear mantener a ese mismo personal, pero pagando unos salarios, ya es que se les iba por tierra Imposible, todos claro. Antes era beneficio puro y duro, o sea, no tenían ningún gasto, por así decirlo. Ujú. Entonces, el planteamiento inicial totalmente perdido, y luego aparte es que no hay que olvidar que yo creo que a lo mejor el 90% de la guerra se desarrolló en territorio sureño. O sea, al norte no llegó la guerra se luchaba en las propias ciudades del sur, con lo cual todos sabemos, independientemente de la época en la que sea la guerra, sabemos las consecuencias que tiene vivir una guerra en tu propio territorio y cómo todo queda destrozado. O sea, que es que ni material, ni teóricamente, ni legislativamente, es que no había nada que se mantuviese en pie. O Nada sea, que- todo vuela. Sí, sí. Y yo creo que eso la autora lo plasma bastante bien, ¿no? La destrucción del sur, ¿no? Ella incluso habla como de invasión, ¿no? O sea, fue un impacto enorme, claro. Y además yo creo que es interesante conocerlo desde el punto de vista de ellos, ¿no? Como decía María en su reseña, es una historia de perdedores y es interesante porque normalmente, sobre todo en este caso que al final parece, pues bueno, no parece, al final esta historia se resume mucho en que ganaron los que tenían que ganar, por así decirlo, Ujú. ganó el bien, ¿no? Porque se pudo abolir esa esclavitud. Pero claro, también es interesante ver cómo lo vivieron desde el otro bando, ¿no? Porque es una historia que a lo mejor no se cuenta tanto y bueno, es Claro. interesante, ¿no? Por muy equivocados que estuviesen, pues sí que al final lo que vivieron es una vida muy, muy peculiar. Yo creo que poca gente en la historia seguramente se haya enfrentado a unos cambios tan radicales en tan poco tiempo. Entonces, creo que es una historia que también merecía la pena Ujú, ser contada. ujú. Y por saltar a la siguiente pregunta que dices que has hablado ahora mismo de esta visión de los perdedores, yo creo que una de las cosas más interesantes de la novela, o que se puede, digamos, aprender de la novela, y perdona que me salta la siguiente pregunta, pero va No, muy a perfecto, colación, perfecto. es el hecho de que Margaret Mitchell escribió la novela porque escuchaba historias de su abuela, ¿no? Sobre lo que había pasado. Y de alguna manera lo que se ve o como se cuenta la novela muestra la enorme división que aún en el siglo XX existía con respecto a la guerra civil, ¿no? O la guerra de secesión, que yo creo que es muy interesante, ¿no? O sea, Margaret Mitchell escribe eso porque
es lo que había escuchado de la abuela, ¿no? Y probablemente la abuela habría dicho, malditos yanquis, acabaron con nuestros esclavos y nuestra forma de vida, ¿no? Y claro, Margaret Mitchell, creciendo con eso, dirá, pues ahora voy a escribir la novela y voy a decir lo que de verdad pasó en el sur, ¿no? O sea, que es muy interesante ver que todavía esa división existía, ¿no? Y hecho, a mí me choca, ¿no? Que de alguna manera podríamos hablar de la división que aún existe en Hay algo más. España, ¿no? Pero ahí no vamos a entrar, ¿no? Pero bueno, que sí, que es muy interesante, ¿no? Pues sí. Y enlazando un poco con con el siguiente tema, la siguiente pregunta, por supuesto yo he aprendido muchas cosas que no conocía de esta historia porque, entre otras cosas, pues yo no tenía mucho conocimiento. A ti te presupongo un poquito más de conocimiento, aunque sea por el hecho de ser historiadora. Quizá no sea un campo en el que seas experta, me imagino, pero supongo que mucho más que yo sí que conocías. Aún así, ¿hay algo que hayas descubierto sobre este conflicto, sobre la guerra de secesión, que te haya sorprendido a través de este libro? Bueno, yo de la guerra de secesión yo creo que sé lo que más o menos todo el mundo puede saber, porque no es mi campo, digamos, de especialización. Pero sí que me parece que Margaret Mitchell hace un buen ejercicio de documentación de alguna manera, ¿no? Porque cuando estás leyendo la parte del conflicto, menciona batallas y demás que yo, por ejemplo, no tenía ni idea, ¿no? Y menciona a generales y luego todo el tema de la reconstrucción, de cómo gobernadores del norte se hacen gobernadores de los estados del sur y de todo, toda la corrupción que parte de todo eso, que yo, por ejemplo, específicamente no lo sabía, ¿no? Me parece muy interesante. Y creo que eso es lo que más he aprendido del libro. No sabría destacarte mucho más, la verdad. No sé si tú has descubierto algo nuevo que te haya llamado la atención. Yo he descubierto algo nuevo, pero me deja un poco mal porque o sea, indica que no había reflexionado mucho sobre este tema. Y es que en sí se llama guerra de secesión, o sea, te lo está diciendo el título, ¿no? Que al final, lógicamente, el objetivo del sur era separarse completamente de los estados del norte. Y yo pensaba que más que nada era una lucha por intentar imponer un estilo de vida, ¿no? Es la idea que a mí me había Ujú. quedado un poco de cómo el sur pues intentaba que sobreviviese su sistema esclavista y cómo el norte lo que buscaba era abolirlo, ¿no? En líneas generales, ya sé que hay intereses económicos y de todo por detrás, pero yo pensaba que era un poco eso, como un enfrentamiento entre un modo de vida, pero yo pensaba que que las dos partes avanzaban hacia un futuro común. Y sin embargo, no. O sea, yo he No, no. descubierto a través de esta novela que el objetivo del sur directamente era separarse y que ellos consideraban a los yanquis, a los unionistas del norte, totalmente extranjeros. O sea, eran Sí, más sí. extranjeros a lo mejor que un francés o que un inglés para ellos. Ujú. Y yo esto es algo que he descubierto y que me ha sorprendido, porque siempre vemos a los estadounidenses tan unidos, tan en torno Sí. a su bandera, que Tan además los de patrióticos. tan patrióticos. Y a mí la verdad que me sorprendió esto, ¿no? Que realmente estuviesen tan alejados en todos los sentidos, ¿no? La novela se explora muchísimo la opinión que tienen los del sur sobre los del norte. Creo que piensan lo peor de ellos absolutamente en todos los aspectos de la vida. O sea, piensan que las mujeres a lo mejor son menos femeninas, piensan que son menos religiosos, piensan que son personas Oh, hola, que solo piensan en el dinero. Es decir, es que piensan lo peor de sus sí, sí. compatriotas y a mí eso me sorprendió mucho, la verdad. Pero ya te digo que es un poco ignorancia por mi parte, porque ya debería Eh, haberlo sabido. Guillermo mencionaba que él no sabía que el Ku Klux Klan nació a partir del conflicto, ¿no? O del conflicto que hubo. Hola, Hola Marisa. Marina, después de la guerra civil. Bueno, es muy interesante, ¿no? Porque el Ku Klux Klan nace con ese sentimiento de proteger, porque los negros, una vez que dejan de ser esclavos, pues se les considera borrachos, delincuentes, que van a atacar a las mujeres, que luego ese tema que utiliza una película también extremadamente racista, que ahora mismo no recuerdo el nombre, ¿no? Para justificar el nacimiento del Ku Klux Klan, ¿no? Y bueno, yo sí que sabía un poquito más de ese tema, la verdad. Y claro, es como todo, ¿no? El Ku Klux Klan se supone que nace con una buena intención, pero obviamente de buena intención no tenía ninguna, ¿no? Que luego, pues bueno, eso
desapareció y a partir de películas como Hijo de Patria, que se llama, vuelve a resurgir el Ku Klux Klan, ¿no? Ujú. Y algo curioso también sobre el Ku Klux Klan en este caso, que por cierto en la película no aparece mencionado como tal, es como que, ups, se les Uy, olvida ese no, pequeño detalle, ¿no? Mantienen reuniones, pero son reuniones de caballeros. Pues otra cosa que me... perdona, Adrián, me acaba de decir que sí que es El nacimiento de una nación. Esa es la Ah, película que hace resurgir de nuevo el movimiento del Ku Klux Klan. Gracias. Es que con los nombres estoy ujú. fatal, ¿eh? Pues lo que también me sorprendió del tema del Ku Klux Klan es que uno de los objetivos, aparte de unirse la gente del sur en contra de los disturbios que pudiese haber por parte de los negros, que quizás un poco el reflejo que nos ha quedado del Ku Klux Klan más moderno, también se unían contra los yanquis de nuevo, o sea, contra esas Sí, personas del sí. norte que se habían mudado a vivir en el sur y que, bueno, pues de alguna manera se habían posicionado jerárquicamente por encima de las personas del sur, que por cierto ya no podían votar, entre otras cosas, habían perdido su derecho a voto. Ujú. Entonces, ellos también se unieron frente a los abusos que ellos denunciaban de Sí, la sí. gente del norte, que también es curioso, ¿no? Porque nunca piensas que el Ku Klux Klan tuviese algo que ver o tú también digamos que se uniese en contra de personas que fueran caucásicas en este caso. No sé, yo creo que son pequeñas cosas que se aprenden al final, aunque sean temas un poco secundarios, se aprenden de la novela y que viene muy bien saberlos, la verdad, Sí, sí, porque obviamente. son Mm. temas actuales, por desgracia. Bien, pues vamos con la gran pregunta que yo creo que es lo que más nos puede interesar de este directo seguramente, porque según íbamos leyendo la novela, o sea, era inevitable, ¿no? De hecho, yo cuando te pasé las preguntas te ponía que era el elefante en la habitación, ¿no? Utilizando esta frase inglesa, porque es la verdad, ¿no? ¿Es este libro, es esta historia racista? Pues mira, he pensado mucho que responder porque, bueno, ya se sabe cómo es este mundo, ¿no? Lo que puedes decir hoy, mañana, pues yo creo que es racista por cuanto tiene elementos racistas. O sea, eso es innegable, ¿no? O sea, racistas en el sentido de cómo Escarlata trata a su esclava negra en muchas ocasiones, que nosotros nos quedábamos muy flipados, ¿no? En plan, la manera en que, pues, la amenaza, la grita, e incluso en alguna ocasión creo que la golpea. O sea, tiene elementos racistas y eso es innegable. Racista, por ejemplo, cuando habla de los yanquis que rechazan a los negros, pero racista también en la visión paternalista que da, ¿no? De los dueños. En plan, ay, pero es que mira, los yanquis rechazan a los negros, pero nosotros los cuidamos. Cuidamos porque ellos no se pueden cuidar por sí mismos, ellos no saben cómo tratar a los Son niños. como O niños sea, los era necesitan. una visión muy romántica, ¿no? En plan, oh, pero nosotros los esclavos son miembros de la familia. Y dices, "Ve, estás hablando de los esclavos domésticos, que es verdad que muchos tuvieron relaciones cercanas con sus dueños, pero es que en la novela no se menciona a los esclavos del campo, a los que estaban en la plantación. ¿Por qué? Porque no, a Margaret Mitchell no le conviene hablar de eso, porque Margaret Mitchell seguramente sabía, ¿no? Las condiciones en las que estaban los negros esclavos en el campo, que no es ni mucho ni comparable a cómo estaban los esclavos domésticos. O sea, la novela obviamente tiene elementos racistas y de alguna manera es racista. De ahí a que haga apología de la esclavitud y el racismo, ya ahí me planteo yo otra cosa, ¿no? Porque yo no sé, no sabría qué decirte, la verdad. No, no sé qué piensas tú, porque no creo que en la novela, no sé, no me imagino a nadie. Si tú le preguntaras de qué va lo que el viento se llevó, no creo que vaya a mencionar el esclavismo ni los negros. Te van a decir, es una historia de amor. No lo sé. Es complicado, desde luego. Yo creo que, por supuesto, los personajes, lo que sería dentro de la trama, por ejemplo, lo que mencionas de la manera que tiene Scarlett de tratar a los negros, de no solo ya el hecho de que pues cuando quiera pedirles algo o urgirles a que haga algo les pueda amenazar, etcétera, sino esa visión tan paternalista que has dicho tú de es que son inútiles prácticamente, si tú no les guías, ellos no van a saber hacer nada. A mí lo que me parece que estos personajes y esta trama, más que racistas, son esclavistas. Es decir, ellos son parte de un sistema en el que no es que eso fuese visto como algo positivo, es que era visto como algo normal.
Es decir, ellos son personajes de su tiempo en ese caso. Ujú. Probablemente cualquier otra cosa en ese sur tan profundo donde se sitúa la novela sería posiblemente anacrónico o poco creíble, ¿no? Que de repente Scarlett O'Hara fuera, yo qué sé, una Sí, salvadora y que ella antepusiera sus derechos o sus necesidades a los de sus esclavos, o que no tuviese esclavos directamente. Es que son claro, cosas no que tendría no se... sentido. Es que hay que tener en cuenta que Margaret Mitchell escribe una novela histórica y como tal está retratando a personas de esa época que eran esclavistas y eran racistas. O sea, es como poner a, yo qué sé, Julio César, ¿no? Julio César probablemente también lo era, pero es que eran frutos de su época y creo que eso hay que entenderlo. Que Margaret Mitchell sea racista o no, en verdad no lo sabemos porque ella tampoco expresa su Pero opinión ni fíjate, nada. yo ahí sí que tengo una opinión, porque es la segunda parte de lo que iba a decir. O sea, para mí los Mm, personajes más que racistas son esclavistas, con todo lo que eso mm, implica, que es probablemente mucho peor incluso que ser simplemente racista. Y yo creo que Margaret Mitchell sí que lo es, porque hay sí, momentos en la novela en la que hay un narrador omnisciente, que no estamos hablando ya ni de Scarlett ni de nadie, y ese narrador es terriblemente racista. Entonces, al final, detrás de ese narrador se esconde Margaret Mitchell. O sea, sí. quiero decir, no sé si existe otra explicación. ¿Qué pasa? Que Margaret Mitchell era una mujer de los años 30 en este caso, ¿no? Cuando escribe la novela. ¿Cómo eran los años 30 en el sur de Estados Unidos? Pues, de nuevo, Margaret Mitchell se debía a la época en la que estaba. O sea, Exacto, sí. pedirle otra cosa es, es muy complicado. O sea, por muy duro que sea decirlo, es que es así. Estamos hablando de unas épocas, de unos lugares en los que el altísimo, un 90% a lo mejor de la población compartía ese tipo de opiniones, ¿no? Lo veíamos, por ejemplo, cuando hablamos de que la actriz que interpretaba a Mamita, ahora no me acuerdo del nombre, Happy algo, Harry creo. something, no me acuerdo ahora mismo, sí. Pues ella, por ejemplo, no pudo asistir al estreno de la película en Georgia, tuvo que sentarse en una zona segregada en el teatro de los Oscar para recibir su premio Oscar, no la Ujú. pudieron enterrar en el cementerio de su ciudad, a pesar de que había honrado a toda su ciudad ganando un Oscar. O sea, es que son cosas que dices, es que sí, de alguna manera era inevitable que la escritora cayera en ciertas cosas, ¿no? Pero bueno, Claro. de ahí que siempre hayamos defendido que la persona que se acerca a esta novela tiene que hacerlo con una mirada muy crítica, Crítica, que, obviamente. que va a disfrutar de una historia increíble, porque como tú bien dices, no es una historia que hable sobre la esclavitud, al final esto es un tema colateral y un poco circunstancial, pero sí que es verdad que tienes que tener una mirada muy crítica porque vas a leer cosas que te van a doler los ojos de leerlas, pero no sé si con esto hemos respondido a la pregunta. A ver, no veo mucha gente pronunciándose sobre este tema, pero que yo decía algo que a lo mejor suena un poco clasista, pero mira, me da igual, lo voy a decir. La persona que lea este tocho, que son 900 páginas en mi libro, yo me imagino que será una persona con cierta formación. Me imagino, ¿no? Cuando digo formación no quiere decir que tenga un doctorado, ni mucho menos, pero que cuando una persona se acerca en un libro como este, sabe de lo que está leyendo. Y no creo que termine a leer el libro y sea más racista que cuando empezó, ni mucho menos. O sea, eh, hay que leer el libro y no censurarlo y entender el contexto, pero de la misma manera que leeríamos una novela victoriana en la que pues las mujeres dependían del marido, por ejemplo, ¿no? O de la misma manera que leemos una novela histórica sobre el Imperio Romano, ¿no? O sea, hay que entender el contexto y ser crítico y no censurarlo. Sí, es mi opinión, al menos. Sí, es que la censura no te lleva a nada. O sea, era una pregunta que teníamos un poco más adelante, pero como surgió toda esta polémica, ¿no? En torno a esa decisión de HBO que primero quiso quitar la película de su sistema de streaming, luego parece ser que la puso de nuevo, pero con alguna explicación o algo así. Yo creo que este tipo de contenidos, ya sea la película, ya sea el libro, lo que hay que hacer es acercarse a ellos apoyándose en otros materiales o en otros conocimientos. Es decir, está muy bien que, por ejemplo, una persona vea lo que el viento se llevó, la película,
y que a lo mejor luego pueda haber un documental sobre pues, cómo fue la vida de esta actriz, por ejemplo, de Hattie Mangan, es que no me acuerdo de su nombre, cómo fue su vida, o por ejemplo, pues algo que contextualice cómo eran las normas sociales en los años 30 en Estados Unidos, o que veas un reportaje, un documental sobre Rosa Parks, no sé. Es que son cosas que al final te van a contrarrestar esta novela y vas a poder contextualizarla y vas a poder valorarla en base a elementos, ¿no? Porque al final es que todo está sujeto a unas circunstancias. No se puede decir, toma este libro que ha aparecido de la nada. No, este libro es fruto de muchísimas cosas, entre ellas de su entorno, ¿no? Entonces yo, desde luego, la censura nunca voy a ser partidario de ella, pero sí reforzar cualquier acercamiento a este tipo de historias con otras cosas que te den pues, más información, ¿no? Para Claro, valorar. Creo que es algo normal, creo que todo el mundo lo sí, entiende. Lo que pasa es que estoy totalmente últimamente de sí que es acuerdo. verdad que, bueno, pues igual que pasa con el tema de tirar las estatuas, etcétera, estamos en un momento muy reaccionario y yo creo que la mayoría, lo que más rabia me da es que la mayoría de esta gente que a lo mejor aboga por esta censura, seguramente no se ha leído el libro, eso pondría la mano en el fuego, pero es que probablemente ni siquiera haya visto la película. O sea, al Muy final habrá probablemente. visto a lo mejor un fotograma de mamita vistiendo por detrás así el corsé de Scarlett y a lo mejor con eso ya se montan su propia película, porque es que esto pasa constantemente, que la gente opina sin Sí. tener ni idea. No creo que hayamos descubierto nada. Pero bueno, voy con otra pregunta, que si no se nos quedamos sin tiempo. Además de los temas que ya hemos podido mencionar sobre la guerra, sobre la esclavitud, sobre el racismo de la historia, hay otro tema que a mí también me ha sorprendido mucho y es cómo se explica el rol que tenía la mujer en esta sociedad de Georgia antes de la guerra y también el rol Ujú. que tenían los hombres, ¿no? Cómo al final las mujeres eran estas, ¿cuál es la palabra española que la tengo aquí? Southern Belle, ¿no? Es este concepto de mujer sureña perfecta, que siempre va impoluta, que es piadosa a muerte, que, vamos, son todo virtudes y ningún defecto. Ya lo ponía yo por escrito. Que son mujeres que no existen, vamos, prácticamente, porque es que Sí, sí, no parecen personas, parecen robots, ¿no? sí. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido a ti de estos roles femeninos y masculinos de esta sociedad sureña pre-guerra? Casualmente yo tengo una opinión muy interesante, no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, que pese a que se da esta visión de perfección de la mujer, a mí al final me parece que las que tiran para adelante son las mujeres. Yo no sé si tú estarás de acuerdo, pero al final las que tienen una actitud muchísimo más fuerte son las mujeres, ¿no? Son las mujeres las que hacen esa reconstrucción económica, ¿no? Con Meriwether, creo que es, que hace la pastelería. Perdón el ruido que es que mi casa es un poco ruidosa. Luego, Escarlata es un ejemplo también, pero incluso Melanie, que Melanie parece como esa buena actitud pasiva, al final es la que tira para adelante, ¿no? Entonces creo que es muy interesante que por un lado se dé una visión tan conservadora de la mujer como perfecta, virginal, por supuesto, porque aunque esté casada una mujer tiene que ser virgen de todas formas, ¿no? Esa manera de no hablar del embarazo para no hablar de que, bueno, que habían tenido relaciones sexuales, ¿no? Al final, lo que se da, parece que las mujeres eran las más fuertes, las que tiran para adelante, ¿no? Y es muy interesante. Y el hombre al final se deja llevar, ¿no? Porque lo vemos muy bien en Ashley. O sea, Ashley, ya sabes que no me gusta ese personaje para nada, que le falta sangre en las venas, pero Ashley, si no hubiera sido por Escarlata o Melania, hubiera acabado en la Habría indigencia, dejado vamos. de vivir, vamos. Y, pero lo mismo se puede decir pues de los hombres que están en Atlanta, ¿no? Que la que crea la pastelería son las mujeres y los hombres trabajan en la pastelería. Y me resultó muy curioso de que se da esa doble visión de mujer conservadora en el rol de esposa y demás, pero al mismo tiempo es el rol principal, ¿no? Y es muy curiosa esa doble visualización, o sea, esa doble idea, ¿no? O sea, ¿a ti qué te parecerá? Pero a mí me parece que de alguna manera quizás peco un poco de pasarme, ¿no? Pero se habla como de la mujer como una mujer poderosa, ¿no? La que tira para adelante. Y eso me gusta mucho. Sí. De todas formas, yo creo que después de cualquier guerra,
han sido las mujeres las que han sacado adelante los países. Porque Ujú. como tradicionalmente eran los hombres los que iban y muchas veces los que morían o los que quedaban heridos, o no quedaban heridos, pero quedaban totalmente tocados de aquí, porque lógicamente Ujú. era una guerra, da igual la época, te deja tocado y lo seguimos viendo hoy en día con los soldados estadounidenses que vuelven a lo mejor de Irak o de Afganistán, es que siguen teniendo taras ya para siempre. Entonces yo de entrada creo que es que las mujeres han sido las que han sacado adelante los países después de una guerra siempre. En esta Sí, novela, por supuesto, también, y me quedo total, o sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices, que frente a frente a ese papel de la mujer tan encorsetado que nos presentan al principio de la novela, prácticamente todos los personajes que aparecen en la novela femeninos de alguna manera rompen ese papel, casi todos, y consiguen ujú, salirse. Y yo creo que la representación femenina de la novela es muy poderosa, entre otras cosas porque la propia escritora para la época era una persona muy avanzada. Su sí. madre había sido sufragista, ella había sido una de las primeras columnistas en un periódico en el sur de Estados Unidos, ella era periodista, o sea que yo creo que ella plasmó mucho de lo que era su feminismo, por así decirlo, en la novela. En la novela, sí. De todas formas, a mí, de esa primera parte en la que se nos presenta estos roles de los que yo te hablaba, lo que has mencionado del embarazo, a mí de verdad que me dejó totalmente choqueado. O sea, Sí, me acuerdo. yo entiendo que en el siglo XIX no se hablara de sexo, eso lo puedo entender, pero que una mujer tuviese que esconder el hecho de estar embarazada hasta el momento de ponerse de parto, para que nadie pudiese pensar que esa mujer y su marido, porque por supuesto era su marido, habían mantenido relaciones sexuales, a mí eso de verdad que me mató Sí. de la risa por una parte y también de la pena, en plan, pero ¿cómo Sí, podían ser así? de hecho, las mujeres incluso llevaban el corsé cuando estaban embarazadas, que es un horror. O sea, y luego estaba el periodo de confinamiento, ¿no? Que yo no sé, no sé si en el siglo XIX aquí en Inglaterra se seguía manteniendo, ¿no? Pero ese periodo de que la mujer tenía que pasar en la habitación, no sé si eran los finales meses del embarazo para que no se viera. O sea, es muy, muy chocante cuando hoy día pues, las mujeres lucen sus barrigas y se sienten muy, muy orgullosas, ¿no? Claro, Pero ¿no? sí que es muy, Es muy que chocante, ¿no? hasta desde un punto de vista religioso siempre se ha incentivado que las parejas casadas tuviesen hijos. O sea, que quiero Sí, decir, sí, ¿qué puede haber de malo, de condenable en el hecho de que vayas a tener un hijo? Nada, ¿no? Ni desde un punto de vista muy religioso, pues no sé. Son de estas cosas que dices, es que no me puedo creer que sean así. Y un poco en relación con esto, hay una anécdota en la novela, supongo que te acordarás. Hay uno de los personajes de Tara, esta mujer, no me acuerdo de su apellido, Elton, algo así. Una que tiene bueno, una muchos de las hijos, pobres, una que tiene muchos hijos y muchos caballos. ¿Cómo se llamaba esa sí, mujer? sí, 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 No me sé, acuerdo. que es una mujer que está obsesionada con criar caballos, con hacer mezclas de razas, Sí, sí, etcétera, y siempre está hablando como de, pues eso, de que está criando caballos. Y me acuerdo que la madre de Scarlett, que representa esa Southern Belle de la que hemos hablado a la perfección, porque ella es todas las virtudes personalizadas en una persona, se lleva las manos a la cabeza porque lo máximo que ella consigue hablar de estos temas es aceptar que un huevo sale de una gallina. O sea, ese es su sí, sí, es lo límite, máximo, claro. es su límite para hablar de temas que tengan que ver con la reproducción, ya sean caballos, personas, el huevo, o sea, ese es su límite. Y es que de verdad son cosas que te hacen gracia, porque, joder, ¿cómo se lleva a ese extremo? ¿No? Pero bueno, Pero es interesante porque se van conociendo cosas del contexto histórico, ¿no? De que quizás no conocemos, pero el tabú, ¿no? El tabú al sexo es tan grande que no se le puede hablar ni siquiera de embarazo. O sea, bueno ¿cómo no iban a cambiar, cómo no iban a espabilar después de la guerra? Si es que vivían en un mundo de pirulleta, o sea, vivían de verdad en una realidad paralela. Yo no sé cómo lo habían conseguido sí. eso, pero es que yo no creo que en ningún momento, probablemente en casi ningún país del mundo, fuesen tan cerraditos con esos temas en esa época, vamos. No sé, yo nunca me he encontrado con estas historias de ocultar el embarazo hasta ese punto. No sé. Pero Ujú. bueno, en fin. Vale, la siguiente pregunta, ya nos vamos a centrar un poco más en los personajes, ya hemos hablado mucho del contexto. Y en este caso, yo creo que todos coincidimos que Scarlett O'Hara es un personaje increíble, único en la historia de la literatura por miles de razones. Si alguien todavía no ha visto la película o no ha leído el libro,
de verdad uno de los mayores atractivos, una de las mayores cosas que yo puedo decirle para que se anime a leerlo es conocer a este personaje porque es increíble. Pero sí que es verdad que es un personaje que odias durante a lo mejor el 80 o 90% de las páginas del libro. Y sin embargo es la protagonista, ¿no? Entonces la pregunta era, ¿tú crees que esta es una buena decisión por parte de la autora, hacer a una protagonista tan odiosa? Tan odiosa. Yo creo que es arriesgado, pero yo creo que de algunas maneras admiramos a Escarlata. O sea, tú la estás leyendo y tú dices, qué bicho, es que es un bicho. O sea, es que es mala. Pero de alguna manera la admiras porque no es perfecta, ¿no? No sé, creo que Eisea hablaba de eso, ¿no? De que de alguna manera es fácil, de alguna manera identificarse con ella porque no es perfecta. Y es mala. O sea, si ella tiene que pisotear a su hermana, la pisotea, pero también de alguna manera dice, oye, pero es que ella, si no hiciera esto, no sobrevivirían ellos. O sea, todos dependen de ella. Entonces, claro, es un personaje que crea sentimientos muy encontrados, porque los medios para tal fin que ella hace son malos, y lo sabemos, y es un bicho, y es mimada, y tal, pero de alguna manera lo hace con un fin que es bueno, admira su resiliencia, su independencia y claro, es como, no puedes evitar sentir cierta admiración y que no es perfecta, ¿no? Porque Melania llegaba a un punto que tú dices, que es demasiado buena, es que no puede ser real. Pero Escarlata como que no es tan perfecta, entonces la entiendes, ¿no? Al menos yo lo veo así. Además que es un personaje muy joven. O sea, en la novela empieza pues prácticamente siendo postadolescente, se puede decir. Sí, Entonces, sí, eh, a veces yo creo que exigimos a personajes de una cierta edad como una madurez que probablemente necesitan que la novela avance para adquirirla, porque tú, no sé cómo serías tú con 19 años, pero yo ya te puedo decir que yo tampoco era un héroe de literario, vamos, te lo no, puedo no, no, decir. para nada. Imagínate Entonces, si pasamos una guerra. O sea, que ella viene de vivir entre algodones y pasa una guerra que no tiene donde comer, pues claro, es eso que cambia a cualquiera, ¿no? siquiera se tenían que vestir a sí mismos. O sea, llegaba a ese punto de que a ellos les vestían. Es que ellos no habían hecho Sí, absolutamente nada en su vida, ningún esfuerzo, era todo ocio, todo placer, todo disfrute y todo el mundo a su disposición, ¿no? Entonces, cuando ves que una persona así sale adelante con tanto arrojo, con esa resiliencia de la que siempre hablamos en ella, que se adapta a todo, que es que saca fuerzas yo no sé de dónde. En fin, sí, yo tampoco. increíble. Y yo creo que uno de los aciertos de que sea en parte así un poco odiosa es que yo creo que todas las dificultades que se ven en la novela, porque mientras lees la novela no dejas de sufrir, porque es sufrimiento tras sufrimiento, yo creo que se hace un poco más llevadero sabiendo que esa persona que te cae un poco mal, como que está sufriendo un poco, ¿no? O sea, Sí, sí. tú estás de su lado, pero o sea, tampoco quieres que sufra en extremo, pero es como que hay un poco de satisfacción de decir, mira esta, mira la pija esta que de repente va a tener que ponerse a plantar tomates o lo que sea, ¿no? Algodones, ¿no? Ahora se coge algodones ¿sabes? Entonces, Porque lo gracioso es que los negros que tiene ella en la casa, o sea, los que se llaman negros domésticos, ellos rechazan a coger algodón. Pero ella sí se pone a recoger algodón y dice, oye, pues hay un poco de justicia poética en ello, ¿no? No sé. totalmente. Y esas manos, ¿no? Que antes eran las manos de una dama que no había hecho absolutamente nada y que llega un momento en que debe tener las manos hechas polvo, pues es Claro. digno de admirar, ¿eh? Porque desde luego que yo creo que es que tiene un arco argumental este personaje que es Sí, alucinante, o sea, increíble. Y por eso deja huella, es un personaje que deja huella. Si no, recordaríamos a alguien que nos caía mal, pero al final es que eso hasta se te olvida, de sí, alguna sí, no, manera. al Es, final le coges cariño, al final hasta le lástima, triste, pobrecita, ¿no? a lo mejor ha sido demasiado el sufrimiento, quizá. Pero bueno. Y por otra parte, porque si solo tuviésemos a Scarlett, la novela ya merecería mucho la pena, pero es que a su lado tenemos a Red Butler, que, o sea, todo lo que se pueda decir de él como personaje masculino es quedarse corto. Yo creo que todos los que leíamos la lectura conjunta estábamos enamorados de él, en sentido metafórico, porque es un personaje que te conquista, o sea, desde el Sí, primer momento, además. sí. Em,
Yo no sé qué comentarías tú de él, qué es lo que más te A- gusta. Además, yo creo que en el libro es mejor que en la novela. Tiene mucho más presencia, creo yo, ¿no? Y, y a mí o sea, yo estaba enamorada de Red Butler durante mucho tiempo. Y, y bueno, porque es un canallita, es un malote, dice las verdades, y bueno, a él le da igual la causa, él no va a ir a la guerra civil, él se va a aprovechar económicamente todo lo que pueda, que es lo que hace, y de alguna manera tú dices, oye, pues es un poquito despreciable, ¿no? O sea, pero en el fondo tiene muy buen corazón. O sea, yo creo que es un personaje que tiene un pedazo de corazón en el fondo. O sea, y además, a mí me recuerda cuando en la película de Bridget Jones, el señor Darcy le dice a Bridget, me gustas tal y como eres. Él está enamorado de Escarlata tal y como es. Que ya es O que sea, es difícil que decir. ya querer a Escarlata tal y como es tiene un meritazo, ¿sabes? Yo no sé tú, pero oye, y además él lo dice, que quiere mimarla y cuidarla y ponerla entre galones y tú dices, por favor, ¿cómo no me voy a enamorar de este hombre? Si yo me lo pido por los reyes, si hace falta que me traigan uno a mí también, ¿no? Pero aparte de eso, es un personaje muy, muy interesante porque tiene los pies sobre la tierra. O sea, él desde el principio sabía que la guerra no se iba a ganar porque carecían de industria y demás, ¿no? Y él lo dice. Entonces es un tío que, oye, tiene sus principios y sigue sus principios, ¿no? Y tiene una conciencia también. Y eso mismo, ¿no? No es perfecto. No es Ashley Wilkes y su honor y polladas, ¿no? Es un Uy, se va a tío acabar el imperfecto. privado. O sea, el Uy, privado, se va a acabar. el directo. Se va a acabar. Nos quedan 20 Pero segundos. si quieres, bueno, más o menos nos hemos hablado todo, en verdad, excepto de la película, ¿no? Sí, pero yo creo Pero que no sé. hemos dejado caer. O sea que yo me doy por satisfecho, más o menos. Bueno, quiero terminar con una pregunta que tenía Adrián y era si recomendaba la novela. Después de haber leído, después de toda la polémica y demás, si recomendaba la novela. Y bueno, totalmente, 100% recomendada porque creo que es una novela que tiene un poquito de todo, en el que se sufre muchísimo, tiene muchísima acción y pese a lo tocho que es, se lee en nada. Así que sí que recomiendo la novela. Muchísimas gracias a todos los que habéis atendido el directo. No os podéis imaginar la ilusión que nos hacía Adrián y a mí poder hacerlo. Y pese a los fallitos técnicos del principio, el resto ha ido bastante bien. Así que muchísimas gracias y no me cabe duda de que haremos más. Hasta luego.